Gracias por sintonizar este podcast en español, Módulo Músicos Unidos. En este cuarto episodio vamos a hablar del tema las sociedades hermanas afiliadas fuera de los Estados Unidos. Mi nombre es Max, soy fundador de la compañía independiente MMP Global Music. Pueden visitar la página mmpglobalmusic.com. La información está totalmente en español y también está en inglés. Si tienen cualquier pregunta, toda la información de contactos está en la parte de abajo en la página. Muy bien, entonces habíamos platicado anteriormente de las 4 sociedades colectivas en Estados Unidos que son ASCAP, BMI, CSAC y GMR. En este caso, las sociedades que operan fuera de los Estados Unidos, que están afiliadas de alguna manera u otra a las de Estados Unidos que acabo de mencionar. Algunas tienen convenio directo y otras no directo. Muchas de las sociedades pequeñas son administradas por aquellas más grandes. Y esos países también que no tienen sociedad también son administradas por unas de esas sociedades más grandes. Muy bien, entonces vamos a tomar un tiempo para analizar todos los países que están fuera de los Estados Unidos, y luego de analizar todos esos países, entonces hablaremos un poquito de sus formas de pagos, ya cuando se trata de caudos fuera de otros países. Muy bien, entonces empecemos a analizar el primer país. Vamos a ir por orden alfabético. Empezamos con Albania. La sociedad se abrevia ALBAUTOR, Albautor. Todas estas sociedades representan autores, compositores y editoras. Algunos autores, compositores. También está Argentina. La sociedad se abrevia como SADAIC o SADAIC. El otro país es Armenia. Se abrevia ARMAUTHOR. Y debajo de Armenia hay varios países que también son administradas por Armenia. Esos países son Ashmore Island, Australian Antarctic Territory, está Cartier Island, está Christmas Island, está Cocos Island, está Cook's Island, que eso pertenece a New Zealand, a Nueva Zelanda, Federated States of Micronesia, está Fiji Islands, está Heard Island, está Kiribati, Macquarie Island, Marshall Islands. Seguimos con el próximo país, que es Australia. La sociedad se abrevia APRA. De este país o de esta sociedad pertenece McDonald Island, pertenece Nauru, pertenece a New Zealand, a Nueva Zelanda, pertenece New Island, pertenece Norfolk Island, Palau, Papua New Guinea, pertenece también Ross Dependency, Solomon Islands, Tokelau Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu y Western Samoa. Muy bien, entonces seguimos con el próximo país, que es Austria. La sociedad que le pertenece y se administra por sí sola se abrevia como AKM. El próximo país es Azerbaiyán. La sociedad que le pertenece a ese país es AAS. Tiene la sociedad por sí sola. También está el país Barbados. Tiene su propia sociedad también. Esa sociedad se abrevia como COSCAP o COSCAP. Próximo está Belgium. La sociedad colectiva en Belgium se abrevia SABAM. Se le puede decir también SABAM. Próximo le sigue Belice. Tiene también su propia sociedad. Se abrevia como BSCAP. También su propia sociedad también tiene el país Bosnia y Herzegovina. Esa sociedad se abrevia como SQN. Próximo país que le sigue es Brasil. Tiene su propia sociedad también. Es abreviada como UBC o UBC. Próximo país es Brunei. Tiene también su propia sociedad. Es abreviada BEAT. Próximo país, Bulgaria. Se abrevia la sociedad. Tiene su propia sociedad también. Es MUSICAUTOR.
Musicator, que también representa los autores, compositores y editora de ese país. Próximo seguimos con Canadá, SOCAN, le dicen SOCAN. Próximo país es Chile, tiene su propia sociedad también. Esa sociedad se abrevia como SCD. Al próximo país es Colombia, tiene su propia sociedad también de autores. Esa sociedad se abrevia SAYCO. Próximo país latino de Sudamérica es Costa Rica. También tiene su propia sociedad, que significa mucho, muy bien. Por lo menos en ese país de Costa Rica, los autores pueden ser afiliados en su propio país. Esa sociedad se abrevia como ACAM o ACAM. Próximo país es Croacia. Tiene su propia sociedad también. Se abrevia como HDS. Próxima ciudad sería la República de Checoslovaquia. También tiene su propia sociedad. Se deletrea como OSA. Muy bien, entonces la próxima sociedad es Denmark. Tiene su propia sociedad también y es CODA. Se deletrea como KODA. Y en esta sociedad también representa otras de las pequeñas islas de Faroe Islands y Greenland. Son dos también que es administrada por CODA porque no tienen la capacidad de tener su propia sociedad. Entonces, en este caso, esas dos, Faroe Islands y Greenland, son administradas por CODA en el país de Denmark. Tenemos a República Dominicana, que es la Sociedad de Autores, Compositores y Editoras, que se deletrea SGACEDOM, o es GACEDOM. Están esas sociedades pequeñas que estamos mencionando, es Anguilla, está Antigua y Barbuda, está British Virgin Islands, está the Commonwealth of Dominica, está Grenada, Montserrat, está San Lucía, está San Christopher and Nevis y por último está San Vincent Grenadines. Okay, entonces estos pequeños países son administrados por Eastern Caribbean. Próximo país es Ecuador, tiene su propia sociedad, es abreviada SAYCE. El país El Salvador, aunque también tiene su propia sociedad. Esa sociedad es deletreada SACIM. Próximo país es Estonia, tiene su propia sociedad, EAU, que se deletrea. Próximo país es Finland, tiene su propia sociedad, se deletrea como TEOSTO. Y también administra varios países o islas que no tienen la capacidad o son más pequeñas. Entonces esos países son Algeria, Benín, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Djibouti, Egypt, French Republic, Guadalupe, está Guayana, Martinique, Mayotte, New Caledonian, Polynesis, Reunión, Saint-Pierre y Miquelon. Muy bien, entonces le sigue Eastern Caribbean, tiene su propia sociedad también, es ECCO y también administra otros pequeños países o islas que no tienen la capacidad o por lo menos que son más pequeñas. Por último, le pertenece también el French Southern Islands and Antarctic Territories. Todo eso le pertenece a Finland, ya el manejo de esos países o esas pequeñas islas. El próximo país es Francia, aunque tiene su propia sociedad. Se deletrea SACEM. También se le dice SACEM o SACEM, que lo puede pronunciar de diferente manera. Y también administra Gabón, Gambia, Guinea, Ivory Coast, Lebanon, Luxembourg, Madagascar, Mauritania, Monaco, Morocco, Niger, Republic of Mali, Saint Barthélemy, Saint Martin, Senegal, Togo y Wallis and Futuna Islands. Todo eso son administrados por la Sociedad de Francia. Próximo país es Georgia, tiene su propia sociedad. Se abrevia como GCA. Alemania también es su propia sociedad en ese país. Se deletrea como GEMA o GEMA. Le sigue Grecia, también tiene su propia sociedad.
Esa asociación se deletrea como AEPI y nuevamente estas sociedades todas representan autores, compositores y editoras. El próximo país es Guatemala, que tiene su propia sociedad y la abreviación de esa sociedad es AEI. País es Honduras, tiene su propia sociedad también, se deletrea como AACIMH. Hong Kong tiene su propia sociedad. Esa sociedad se deletrea como CASH o Cash. Está Hungary, tiene su propia sociedad también. Se deletrea como ARTISJUS. Iceland tiene su propia sociedad. Se deletrea como STEF o STEF. Próximo país es India, tiene su propia sociedad. Se deletrea como IPRS. Tenemos también a Indonesia, tiene su propia sociedad. Se deletrea como WAMI. Tenemos a Ireland, tiene su propia sociedad. Se deletrea como IMRO. Tenemos a Israel, también tiene su propia sociedad. Y se deletrea como ACUM. Tenemos a Italia, tiene su propia sociedad. Se deletrea como SIAE. Tenemos también a Jamaica con su propia sociedad. Se deletrea como JACAP. Tenemos a Japón con su propia sociedad también. Es JASRAC o HASRAC. Tenemos también Kazajstán. También tiene su propia sociedad. Esa sociedad se deletrea como KAZAK. Tenemos próximamente en Corea. También tiene su propia sociedad. Es KOMCA. Tenemos a Latvia. Tiene su propia sociedad también. Se deletrea como AKKALAA. Tenemos a Lituania. También tiene su propia sociedad. Esa sociedad se deletrea como LATGAA. Tenemos próximamente a Macao. Tiene su propia sociedad también. Es MACA o también se le dice MACA. Está la República de Macedonia. Tiene su propia sociedad. Se deletrea como ZAMP. Próximamente le sigue Malasia. Tiene su propia sociedad. Se deletrea como MACP. Le sigue Mauritius. También tiene su propia sociedad. Se deletrea como MRMS. Próximamente le sigue México. En México tienen su propia sociedad también. Se deletrea como SACM. El país de Nepal tiene su propia sociedad también. Se deletrea como MRCSN. También está Curazao, o como le dicen Netherlands, tiene su propia sociedad. Se deletrea como BUMA, o también se le dice Buma. Y administra también otras islas que nuevamente no tienen la capacidad o son un poco más pequeñas. Están Aruba, están las Antillas de Curazao, está San Eustatius y está Suriname. Próximo país es Norway, tiene su propia sociedad. Se deletrea como TONO, también se le dice como tono. Está Paraguay con su propia sociedad, se deletrea APA. Está People's Republic of China, tiene su propia sociedad y se deletrea como MCSC. Está Perú, tiene su propia sociedad. Se deletrea como APDAYC. Está Filipinas o Philippines, tiene su propia sociedad también. FILSCAP. Polonia tiene su propia sociedad, se deletrea como ZAIKS. También está Portugal, tiene su propia sociedad, se deletrea como SPA. Está la República de Panamá, también tiene su propia asociación también, SPAC. Está Rumania, tiene su propia sociedad también, se deletrea como UCMR-ADA. Rusia también tiene su propia sociedad. Esa sociedad se deletrea como RAO y tiene varias administraciones de otros países cercanos que también administra. Le sigue Serbia y Montenegro, también tiene su propia sociedad. Se deletrea como SOKOJ. Le sigue Singapur, también tiene su propia sociedad. Se deletrea como COMPASS. También se le dice Compass. Slovakia Republic, que también tiene su propia asociación. Se deletrea como SOZA. También está Eslovenia, tiene su propia sociedad.
se deletrea como SAZAS. Tenemos próximamente el sur de África, también tiene su propia asociación. Se deletrea como SAMRO y administra otras 3 ciudades, es decir, de Sudáfrica. Botswana, está Lesotho y está Swaziland. Próximamente le sigue España. España tiene su sociedad, claro. Es SGAE. Se le dice SGAE. Está Sweden. Tiene su propia sociedad también. Personas que viven en Sweden pueden ser miembros de esta sociedad en ese país. Para eso están todas estas sociedades en diferentes países. Dependiendo de dónde viva, puede ir a estas sociedades o puede ser miembro de estas sociedades. Cada una tiene su página web donde pueden ir, pueden ser afiliados. Hay algunos que por el territorio tienen diferentes reglas y diferentes leyes. Seguimos con la próxima, que es Switzerland o Suiza, SUISA, y administra también otra ciudad o país al lado, es Liechtenstein. Le sigue Taiwán, tiene su propia sociedad, se le trae como MUST. Está Tailandia, tiene su propia sociedad, se le trae como MCT. Está Trinidad y Tobago, tiene su propia sociedad, se le trae como COTT. Turquía tiene su propia sociedad también, se le trae como MESAM. Está Uganda, tiene su propia sociedad y se le trae como UPRS. También está Ucrania. Tiene su propia sociedad, se deletrea como UACRR y administra varios diferentes ciudades o países o territorios, como le quieran llamar. Está las Anguillas, está Antigua y Barbuda, la Isla de Ascensión, las Bahamas, parte de Barbados, está Belice, Bermuda, British Antarctic Territory, está British Indian Ocean Territory, está British Virgin Islands, Brunei, está Cayman Islands, Channel Islands, Cyprus, está Diego García, Dominica, Falkland Islands, está Ghana, Gibraltar, está Grenada, está Jamaica también. Entonces seguimos con United Kingdom, PRS, se dice PRS. Y hay varias también que están debajo de PRS. Está Malawi, está Malta, está Man, Montserrat, Nigeria, Pitcairn Islands, St. Helena, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and Grenadines. También está Seychelles, Sierra Leone, South Georgia, South Sandwich Islands, está Sri Lanka, está Sultanate of Oman, parte de Trinidad y Tobago, están Tristan Cunha, está Turks and Caicos Islands, está Uganda, parte, y está Zambia y Zimbabue. Próximamente el país que le sigue es Uruguay, tiene su propia sociedad, se le trae como AGADU. Le sigue Uzbekistán, que también tiene su propia sociedad, se le trae como GAIUZ. Próximo le sigue Venezuela, país que tiene su propia sociedad. Los oyentes venezolanos que viven en Venezuela pueden ser miembros de Venezuela y tener la confianza de cuando sus obras son sonadas fuera de Venezuela, de que todas las sociedades hermanas van a tener ese rastreo de esas obras para que entonces pueda contabilizar y puedas cobrar por el consumo o las sonadas por tus obras. Entonces le sigue Vietnam, se le trae como VCPMC. Y por último está Zambia, tiene su propia sociedad también, se le trae como ZAMCOPS. Muy bien, entonces las sociedades ya que mencionamos que están fuera de los Estados Unidos, cada cual en su país, las regalías que son recuperadas por estas sociedades le llaman performance royalties o regalías. En términos más populares también se le llama sonadas, aunque por cada sonada genera este tipo de regalía. Entonces son importantes y significan mucho para un autor o compositor. Puede ser más para uno, puede ser menos para otro. Entonces vamos a tomar ASCAP como ejemplo, pero también tomando en cuenta que casi todas tienen el mismo convenio.
Los acuerdos con las sociedades fuera de los Estados Unidos, representando casi cada país, tienen leyes, okay, que protegen los derechos. ASCAP, al igual que todas las sociedades, cooperan una a la otra para asegurar las regalías por las sonadas en todos los países. Entonces, cuando una obra es sonada en otro país, poner un ejemplo, en España, entonces rastrea esas obras y colecciona los costos de las licencias y los usuarios locales y envía ese dinero acumulado hacia la sociedad donde pertenece ese miembro. En este ejemplo sería de España, colecciona las obras en España y luego España, la sociedad le envía a la sociedad donde pertenece el miembro, por ejemplo, en ASCAP. Entonces todos estos acuerdos son recíprocos, okay, lo que significa que funciona igual en ambas sociedades, en todas las sociedades. Entonces, esas regalías acumuladas que vienen de otros países varía dependiendo el uso de cada país. También tiene que ver mucho las leyes de ese país y el costo de la licencia. Cada sociedad, por ejemplo, le paga a ASCAP en diferente tiempo dependiendo de las pólizas para distribución. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta, pero es algo que se contabiliza y el miembro puede tener la seguridad de que existe estos convenios entre sociedades y se le va a contabilizar, un ejemplo, todas las sonadas, tanto si un ejemplo vive en Estados Unidos, que se le contabilice fuera de los Estados Unidos. Un ejemplo, si tiene un mercado en España se le está rastreando todo ese consumo de esas obras. También en parte vamos a hablar de la función de la editora, que también todo esto tiene que ver y funciona de tal manera con el trabajo que hace la editora. Nuestra compañía M&P Global Music es editora independiente y por eso hacemos este tipo de temas para que tengan un poquito de idea y vean cómo funciona y cómo trabaja un poco. Pero si desea información, siempre nos pueden contactar o visitar nuestra página mpglobalmusic.com para más información.